que fue, la única que hubo. O sea, la prueba de que la crisis política no es de ahora, ni del oficialismo ni de la oposición, sino que se remonta a más de una década, es que el primer presidente de la era Kirchner accede perdiendo la elección. Accede por walkover, digamos, por puntos, por la AFA. Sí, como decíamos entonces, Kirchner Kirchner se sacó la Lotería de Buenos Aires. O sea, donde lo puso, se sacó la Lotería de Buenos Aires. Entonces, el esquema político de la Argentina de los últimos 10 años es de partidos sin actividad política. Los partidos son una carpeta en el juzgado Cervini, ningún partido hace interna, tiene vida partidaria, las autoridades se autodesignan a dedo, ellos mismos o sus sucesores, las candidaturas se deciden a dedo, son cuentapropistas y hereda el sistema político el esquema de la Argentina de la crisis, que es un partido que es el peronismo, que gobierna el orden nacional y 2/3 de las provincias, una oposición limitada a 3 distritos y toda una oposición que no ejerce poder territorial. Entonces, el esquema que ves hoy, el de la primaria del 14 de agosto, ¿cuál es? Es el de el triunfo de todos los oficialismos, del color que vos quieras, pero sí, todos oficialismos, es decir, el triunfo de quienes tienen poder territorial y están administrando. El resto actúan por televisión, son actores de la televisión por cable. Su poder abarca el área de cobertura de cablevisión. Bueno, entonces pueden sugerir ideas, posturas, gestos, chistes, imitadores, frente a un esquema como es el del peronismo, que gobierna la mayoría de las provincias y la nación. Y ese es un esquema inconmovible, más en la Argentina de la crisis, en donde el público ha apostado a que no haya ningún cambio, es decir, que esa situación no se revierta. Bueno, pero digo, hasta la muerte de Néstor Kirchner esto parecía que no era así, o por lo menos la lectura que se hacía no era esa. No, era el mismo esquema. Era el mismo esquema. El partido peronista y los partidos de la oposición no existían antes de la muerte de Kirchner. No, digo, pero la idea de que la oposición estaba como atada de pies y manos, no eres en la situación, de hecho... ¿Pero quién dice que la oposición está atada de pies y manos? La propia oposición, al decir que no tiene forma de revertir esta situación. Mirada es la mirada de los 2 últimos meses, que son los del marketing electoral, que yo lo sacaría de la política. El marketing que hace la propia oposición, digamos. Pues son frases que dicen. Si nos vamos a tener a lo que los políticos dicen, por supuesto que cometen errores y dicen barbaridades, en el gobierno y en la oposición. Pero no te limites a la mirada de la política, a la mirada del marketing electoral. Si un Alfonsín dice, porque sacó 12%, 10% en la primaria, no yo creo que voy segundo y no sé si entro al balotaje, en última instancia, es una frase que se la podría callar para no molestar a los radicales, pero es sincera con la realidad. Es decir, yo me resisto a la idea de entender el proceso electoral que estamos viviendo, que es el que expresan la prensa conservadora, que se toma las manos con el kirchnerismo y hacen ronda cantando de que todo esto es el fruto, de que el gobierno es muy genial y que la oposición son unos idiotas. En eso coinciden la prensa conservadora y el kirchnerismo. ¿Qué sería la prensa conservadora? La prensa de prestigio, Diario de la Nación, Diario Clarín. Esa es la prensa conservadora. Digamos, desde un lado celebrando eso y desde el otro no. Sí, los dos afirman, celebran, el Diario de la Nación y Berbisky celebran que el gobierno es genial y que bien hace las cosas y que la oposición son los imbéciles. La Nación celebra que el gobierno es genial. Lo dice todos los días, lo dice. No hay columna de análisis político que no afirme eso. ¿Te puede gustar o no? Pero las notas de Berbisky citan las notas de la Nación como aciertos. Pero yo lo que... ¿A dónde voy yo? A que no miremos el proceso electoral que estamos viviendo desde el ángulo del marketing, de las frases desafortunadas, de la caña disfrazada de sheriff, de esas tonterías. O la oratoria oficial, esa cosa casi soviética de actos del gobierno donde están la presidenta y todos los ministros sentados atrás mirando al público. Yo me pregunto cómo los eligen. Pero ¿cómo se paga estar detrás del presidente mirando al público para aparecer en televisión? Pero no? La pregunta es, ¿qué pasó? Porque en algún punto, salvo que todo sea oratoria marketinera, y yo creo que en algunas situaciones había cierto convencimiento por parte
de algunos dirigentes de la oposición que realmente podían transformar en todo caso esa oratoria en representatividad y podían competir. Digamos, ¿qué pasó desde Duhalde diciendo este gobierno se va por abandono, por nocaut, ahora que dice, bueno, estamos viendo... Preguntale a Duhalde, que es un hombre confuso y perdedor. No me preguntes a mí. Te digo, este resultado electoral se conocía desde comienzo de año. No sorprendió a nadie. Han sorprendido los márgenes porcentuales, que efectivamente el gobierno te decía, creíamos que estábamos en 35 y sacamos 37 o 42 y sacamos 50 y pico. Pero en los márgenes, ninguno de los candidatos creyó que ganaba nunca. Que ellos estuvieron obligados a decirlo. Porque si no es creer que el público elige en los 15 días últimos del marketing. El público ya eligió hace rato. No, claramente. El público hace rato, el público viene eligiendo oficialismos desde el comienzo de año. Oficialismo del color que quieras. Muchos de ellos no kirchneristas, la mayoría te diría. Porque, bueno, pero en algún... entonces, el público vota antes. El público votó. En la Argentina, en una elección, hay dos opciones. Cambio o continuidad. La opción de la continuidad es algo que se expresó ya en todas las elecciones provinciales del año. Por eso ganaron todos los oficialismos. Imagínate vos, el caso más último que tenemos es el del Chaco. Gana Capitaní por 65 y pierde Resistencia y Sáenz Peña, que son las ciudades más importantes. ¿Por qué? Porque eran los oficialismos que gobernaban. Oficialismos de esos lugares. O sea, la opción de la burguesía argentina, es decir, el voto de las grandes ciudades, que apunta más bien al centro, que es a donde apuntan todas las campañas, decidió que no haya cambio, que haya continuidad. Si eso le agregás el poder territorial del peronismo en el orden nacional y en la mayoría de las provincias, tenés un resultado esperado de la elección. Lo único que te agrego yo, si querés, es el tercer elemento. Es cierto que el peronismo hoy tiene un liderazgo. Lo tenía con Kirchner, lo tiene con Cristina en menor medida, porque controla menos el peronismo que como lo controlaba Néstor. Y tenés en la oposición un conjunto de dirigentes cuya calidad es como la del gobierno, cualquiera de los candidatos que están anotados hoy podrían ser presidentes, pero que ninguno de ellos ejerce un liderazgo ni sobre su propio partido. Porque Alfonsín no lo ejerce sobre todo el radicalismo, ni Duhalde ni Rodríguez Sá lo ejerce sobre todo el peronismo disidente. Es decir, hay un tercer elemento que conforma las tres patas del fenómeno electoral que estamos viviendo, que es opción de la burguesía por no cambiar, dominio territorial del peronismo en la mayoría de los distritos y en el orden nacional, y un liderazgo de Cristina Kirchner sobre el peronismo que no tiene ninguno de los otros candidatos por sobre sus propias fuerzas. Pero esto no es de hoy. Esto lo vimos hace 3 meses, lo vimos hace 6 meses. Yo no quiero obligar a nuestros oyentes a que miren nuestro programa en YouTube, pero lo hemos dicho 40 veces. Bueno, ¿y qué se hace mientras tanto? Digamos, porque daría la sensación de que entonces, bueno, se suspende el juego entre oficialismo y oposición hasta más adelante, donde el escenario sea más propicio, por ejemplo, para fuerzas de la oposición. No, hay que ver cómo sale esta elección. Digamos, esta elección parece tener una idea, resultado, ¿no?, que parece descontado en el presidencial, pero no está descontado en lo legislativo. Si en lo legislativo el peronismo no alcanza la mayoría en diputados, que hoy no tiene, porque hoy la oposición domina el Congreso de los Diputados, se va a prolongar esta situación que vivimos los 2 últimos años, en donde el Ejecutivo no pudo hacer votar ningún proyecto de iniciativa propia durante 2 años. El Congreso lo ha manejado la oposición. Sí, eso puede continuar, ¿eh? Lo ha manejado también y lo ha padecido la oposición, ¿no? Porque no logró capitalizarlo tampoco. Se han hecho un festín. La oposición en el Congreso. Por supuesto, lograr que el Poder Ejecutivo, que en todo el mundo es el autor del 90% de las leyes que se votan en todos los congresos del mundo, que en la Argentina el gobierno, que está acusado de ser hegemónico, prepotente, autoritario, no puede imponer un solo proyecto. En 2 años no pudieron votar nada. Porque el gobierno se pegó al matrimonio igualitario, pero ese venía de los socialistas y de Vilma Ibarra. O sea, esos proyectos que el gobierno festejó como propios son de la oposición. ¿Es tan importante el copyright en este caso? Fundamental. Bueno, pero el gobierno los capitalizó. No tiene presupuesto. Bueno, pero, el gobierno no tiene presupuesto. Por ejemplo, un proyecto como el de matrimonio igualitario sí lo capitalizó. Sí, pero ¿no? Eso es como yo puedo festejar un gol del Barcelona, pero yo soy de Boca.
No, es decir, no sé capaz si que me a acerco nivel, si a nivel social eso repercute mucho, si se está viendo quién lo propuso. Eso es otra historia. Yo estoy hablando de cómo parecía... funciona. Vos preguntás, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo funciona el esquema político? Si el peronismo no logra la mayoría de diputados que hoy no tiene, va a tener otros 2 años de esterilidad legislativa, y van a ser 4 ya. Y eso es una consecuencia de la firmeza de la oposición para oponerse, y manifiesta la voluntad del gobierno de no negociar. Porque la verdad que el presupuesto de este año, si el gobierno cedía 3, 4 cosas, salía. El gobierno necesita, porque en Argentina el gobierno es débil, hacer músculo con la intransigencia. Es decir, yo llevo el presupuesto al Congreso, me lo votan o no sale. Si vos cedes 3, 4 cosas, que además son formales, lo tenés. Lo que pasa es que perdés el músculo. Y que lo mismo le debe pasar a la oposición, ¿no? En algún punto. Digo, la puede oposición ceder está para también ahí. oponerse. La oposición está para oponerse.